política mexicana está viviendo, pues no diríamos que un insólito desencuentro de presidenta y expresidente, porque pues esto ya se ha vivido en el pasado. Pleitos entre el titular del Ejecutivo y alguien que lo antecedió o que fue presidente antes de su tiempo, pues ya han ocurrido. Podríamos referirnos a muchos de ellos. Lo que sí creo que tiene este desencuentro entre el expresidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues son elementos que no habíamos visto, ¿no? Como es, por ejemplo, la respuesta casi inmediata que está dando el expresidente Zedillo a los comentarios que hace la presidenta Sheinbaum, porque pues en las mañaneras del sexenio pasado, el entonces presidente López Obrador se refería con mucha frecuencia al expresidente Calderón, pero pues no era realmente nada frecuente que Calderón le respondiera a López Obrador. En este caso, creo que esa es la característica de este encuentro. Se está dando un ida y vuelta de comentarios y opiniones. Y vamos a hablar de esto el día de hoy con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, quien nos acompaña como todos los viernes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Pascal. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu tan importante público. Suscribes lo que acabo de decir, que no es el primer pleito de este tipo, pero tiene características que no tuvieron otros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque efectivamente no es común que haya este tipo de pleitos a tú dices desencuentros con más propiedad, a este nivel político tan alto. A ver, vamos rápidamente hacia atrás a recordar algunos de ellos. El expresidente López Portillo con su antecesor, el presidente López Portillo con su antecesor Luis Echeverría, ¿no? El expresidente Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo. Quizá un poco más acotados, pero finalmente tensiones entre el entonces presidente Calderón con el expresidente Fox, el que ya mencionamos de López Obrador con Calderón, serían algunos de ellos, ¿no? Efectivamente, los encontronazos entre presidentes y expresidentes es mucho más frecuente de lo que creemos, pero no ante la opinión pública. Sí. No se ventilan en los medios, digamos. Desde luego, por ejemplo, mencionas el de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Fue durísimo. Sí, también fue público. Fue durísimo. Sí. Fue público porque lo subieron el público. Sí. No lo subieron ellos. No hubo propiamente una declaración ni del presidente Zedillo ni del expresidente Salinas. Sí. Simplemente hubo conductas. ¿Qué te puedo decir del encontronazo brutal, muy viejo, entre el presidente Cárdenas y el expresidente Plutarco Elías Calles? Bueno, dividió al país. Claro, que terminó en la expulsión de Calles del país, ¿no? Exactamente. Sí. Este sí es ya tiempos más novedosos en que los expresidentes suben su disputa. De hecho, comienza en los medios o en las tribunas, sin acciones. Es decir, el presidente Zedillo, hasta donde yo entiendo, no ha hecho nada en contra de la presidenta Sheinbaum. Y la presidenta Sheinbaum no ha hecho nada en contra del presidente Zedillo. Simplemente han sido palabras de unos y de otros. Sí, ahora, es interesante lo que dices porque efectivamente comienza con una entrevista y un artículo en dos revistas que son muy buenas revistas, la revista Nexos y la revista Letras Libres, pero que son muy del círculo rojo. No es no son publicaciones de consumo general, por más que luego muchos medios retoman cosas de esas publicaciones y entonces se amplifica lo que ahí se difunde. Así es. Pero sí llama la atención la manera en que ha escalado esto por la primera razón, ya la dije. Dos medios de circulación relativamente restringida, no quiere decir eso que sean malas publicaciones, son muy buenas publicaciones las dos. Y la segunda, que el artículo que publicó o el ensayo que publicó
el expresidente Zedillo en Letras Libres fue retomado de algo que ya había dicho en septiembre en una conferencia. Entonces mi pregunta, ese es el contexto para mi siguiente pregunta para ti. ¿Por qué escala esto si estaba realmente muy restringido la difusión de las opiniones de Zedillo, muy duras, eso sí, sobre lo que él llama la destrucción de la democracia y la destrucción del Poder Judicial? ¿Por qué escala? Es muy desconcertante y muy inexplicable lo que está sucediendo. No me meteré, porque no es el caso, ni me lo estás preguntando, de quién tendría razón. Creo que el asunto, de alguna manera, este desencuentro es prácticamente inútil. No tiene sentido para los economistas, porque lo que haya sucedido de bueno o de malo no tiene remedio. No lo van a discutir los abogados, y entre ellos me encuentro, porque lo que haya sucedido jurídicamente a estas alturas ya no tiene remedio. Ya prescribió. Ya prescribió, ya se acabó, ya Sí. Lo que sucedió, sucedió. Pero te diría como político que es novedoso, insólito y tiene cierta y relativa importancia, porque un pleito de esta naturaleza, siempre en la política, el de mayor peso, el de mayor importancia, le transfiere importancia al menor en un desencuentro. Digamos que vamos a ilustrarlo diciendo que se subieron los dos al ring, ¿no? Así es. ¿No? ¿Quién adquiere más fama? ¿El retador o el campeón? Pues el retador. En este caso, nadie es más importante políticamente que el presidente, la presidenta. Sí. Con quien tome un debate, sube. De para bien o para mal. Si hace un elogio, lo sube. Y si hace una crítica, lo sube. Suceda lo que suceda, quien ganó ya en este debate como debate fue Ernesto Zedillo. ¿Por qué se hizo? No sé cuál sea la estrategia de la presidenta ni de sus asesores. Déjame dar un pequeño ejemplo personal de lo que estás diciendo. Una experiencia personal. Fui personalmente mencionado por el entonces presidente López Obrador una veintena de veces en sus conferencias mañaneras. Nunca se incrementaban mis seguidores en redes sociales más que cuando me mencionaba López Obrador. Claro, lo agradecías. No sé si lo agradecía porque no es cómodo, bueno, pero ese era el efecto. Servía. Ese era el efecto. Te servía. Y él no ganaba nada. Nada. No te digo que perdiera, pero no ganaba nada. Sí. Ahora, si se usa para distraer, yo diría, si alguien me pidiera mi consejo político, diría, es inútil porque es muy perentorio. Quizá dentro de una semana, el siguiente viernes, ya nadie se acuerde de este pleito. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de por qué lo hace? ¿Por qué decide dedicar varias mañaneras a hablar del expresidente Zedillo? ¿Tiene que ver con que no se hable de otra cosa? He escuchado eso, Pascal, que muchos me han dicho que quizás es por distraer de algún otro tema importante. Pero bueno, de los temas importantes. Si pensamos en lo del, por decirte algo, en el Rancho Izaguirre, lo del Rancho Izaguirre va a dar para 2 o 3 años. Y lo de Ernesto Zedillo va a dar para 2 o 3 días. Si pensamos en lo de Donald Trump, los desencuentros con Donald Trump, estos van a durar 4 años, Pascal. Y lo de Ernesto Zedillo no dura 4 años. Entonces, no te sirve demasiado. O sea, se gasta mucha pólvora en una batalla inútil, digamos. En una vista de un observador que está afuera del estadio. No, pero acá has estado en la cancha. Bueno, sí he estado en la cancha. Sí. Si yo estuviera cerca de los poderosos, les diría, presidenta, no lo tome. Si quiere discutir con Zedillo, mande a otro. Si manda a un secretario, por importante que sea, ya las cosas no son iguales. Un pleito o un debate entre el expresidente Ernesto Zedillo y el secretario de Hacienda, ya quién sabe quién sería más importante. A lo mejor quien pierde es Zedillo y gana el secretario porque lo hace más famoso. Lo conocen todavía pocas gentes, es una gente muy capaz, etcétera,
pero todavía poco conocido. Y en cambio Ernesto Zedillo, como quiera, tiene más nombres. Por cierto, el secretario de Hacienda no se ha pronunciado sobre este tema. No, No. no. Pero te digo, sobre el FOBAPROA. Antes, cuando querías criticar a alguien, Sí. mandabas a un secretario. Para eso tiene secretarios, entre otras cosas. Estamos hablando de hechos de hace un cuarto de siglo, más de un cuarto de siglo, ¿no? Sí. Sí, en cualquier lugar. Estamos hablando de hechos de hace 30 años, ¿no? De 30 años. En cualquier lugar, si el jefe de una empresa, si algo le hizo el portero, le dice a su secretaria, llámale la atención al portero. No se la llama a él, no baja a la portería el presidente de una gran empresa a discutir con el portero. ¿Eso es lo que está haciendo la presidenta? No, digo, el expresidente no es un portero, es una figura muy importante en la historia de México. Pero no tiene, por razón obvia, el peso que el presidente actual, que el presidente en funciones. Sí, simplemente le transfiere. Repito, ¿cuántos mexicanos, qué porcentaje de mexicanos consideras que saben lo que fue FOBAPROA? No, pues. ¿1 al millar? Si bien nos va, ¿eh? ¿De esos cuántos crees que sepan si fue bueno o malo? Sí. Si fue necesario o innecesario. Bueno, a ver, sí, por simple demografía, ¿cuántos mexicanos recuerdan ese periodo? No lo recuerdan. Ahora, mi siguiente pregunta es esa. La presidenta, al dar a conocer su opinión sobre lo que sucedió en esos años, lo que ella llama la larga noche o no sé qué del neoliberalismo, ¿eso le da réditos políticos? Quizá pueda distraer si lo utiliza de estamos mal en dinero, porque parece que sí estamos mal, por culpa de, no sé, de... Sí, que estamos todavía pagando el precio del FOBAPROA. Bueno, pues es como si aplaudimos a Lázaro Cárdenas porque realizó la expropiación, pero criticamos a Miguel Alemán que tuvo que pagarla. Es decir, la expropiación no se pagó el 19 de marzo, se pagó hasta 2 sexenios después. Bueno, al presidente que le tocó pagarla tuvo el mérito de que ya estamos liberados de esa deuda con las petroleras. Pero ahorita podríamos criticar al presidente que lo pagó porque estamos mal porque pagó la deuda, yo mejor no la hubiera pagado. Y ese dinero, en lugar de pagarles a las petroleras, nos serviría para otras cosas que nos urgen. Ahora, ¿por qué ha asumido este papel el presidente Zedillo? Digamos, ya tratamos de entender por qué le ha dado tanta relevancia a la presidenta. ¿Por qué ha decidido el expresidente Zedillo asumir este papel? Pues no sé si llamarle vocero de la oposición, pero en todo caso de la voz crítica más potente en la política del país en este momento. En sentido contrario, porque le conviene. Le conviene para su cuestión personal, para lo que esté dedicado como maestro, como asesor, que es un hombre muy vigente en su país. Claro que le conviene a él. Tú ponías el ejemplo personal. Cuando te citaba el presidente López Obrador, pues te convenía a ti. Así le conviene al presidente Zedillo. Ahora, porque el expresidente Zedillo estuvo callado muchos años. Claro que sí. Pues si no, es un pleito que si él lo lanza, lo inicia, un presidente, digamos, no lo escucha. ¿Puede tener consecuencias para él, consecuencias negativas, todo lo que está pasando? Yo diría que no. Yo diría que ya ese asunto pasó, más aún su sexenio ya pasó. Lo que haya tenido de bueno o de malo su sexenio ya no tiene remedio, ni económico, ni político, ni jurídico. O sea, en resumen, porque ya tenemos que concluir, el expresidente Zedillo gana en este desencuentro y la presidenta Sheinbaum no gana nada. Yo creo que gana sobre todo el presidente Zedillo. Si criticaras al presidente Zedillo de muchas cosas que le podrían criticar a algunos, porque él facilitó, por ejemplo, que el presidente López Obrador en ese momento, en el 97, pudiera llegar a
jefatura de gobierno de la Ciudad de México. De gobierno de la Sí. ciudad. Perdón, que pudiera competir. Sí, que pudiera competir. Para el 2000. Y muchos que recuerdan la historia y que no son partidarios del presidente López Obrador, le echan la culpa original, la culpa de su nacimiento burocrático a Ernesto Zedillo, que le dio contra la ley la oportunidad de competir. Pues sí, porque no era habitante de esta capital. Así ¿no? es. No cumplía con ese requisito. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos. Igualmente, José Leo Romero Apis, todos los viernes aquí en La Primera Emisión. Por cierto, lo puede leer también los viernes en el periódico Excelsior. Hoy escribió sobre otro tema muy relevante también, que es el de la elección judicial. Le pido que no se pierda su artículo, pero creo que este tema, por la experiencia de Pepe, quien estuvo en la cancha y sabe mucho de esto, era importante conocer su opinión respecto de este desencuentro. Gracias, Pepe. Muchas gracias.